El gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre los que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. El gasto público es uno de los elementos más importantes dentro de la economía del país, ya que puede ser el causante de fenómenos como la inflación o devaluación de la moneda, y permite, a través de su orientación, la solución a los problemas más urgentes de la comunidad, como son servicios públicos, salud, recreación, entre otros. John Maynard Keynes fue uno de los primeros economistas que abogaron por el gasto y el déficit fiscal como parte de la respuesta de la política fiscal a una contracción económica. En la economía keynesiana, el aumento del gasto del gobierno se cree que aumenta la demanda agregada y aumenta el consumo. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, el gasto público se clasifica en gasto de capital. Este se refiere a las erogaciones que incrementa el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, entre otros, para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos. Debemos saber que existen varios tipos de gastos. Dentro del gasto público se encuentran las inversiones, gasto en el funcionamiento del Estado, y los gastos destinados a la deuda, tanto interna como externa. Esto al pago de intereses y a la amortización de capital. Gastos que cubren el servicio de la deuda. Comprende tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna. Este tipo de gastos están integrados por las amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y gastos, originados por operaciones de crédito público. Gastos de funcionamiento son los que garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Entre ellos se encuentran los gastos de personal necesarios para el pago de la burocracia estatal, los gastos generales necesarios para adquirir dotaciones y que el Estado pueda funcionar, las transferencias y los gastos de operación. Gastos de inversión son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura, y también los gastos en inversión social que hacen parte del llamado gasto público social, tales como agua potable, acueducto y alcantarillado. Transferencias y subvenciones. Una transferencia o subvención es un pago sin contraprestación directa. Las primeras las reciben las personas físicas, por ejemplo, las prestaciones por desempleo o las pensiones, y las segundas las empresas, como las que se obtienen por la contratación de trabajadores. La atribución de la administración de los gastos públicos lo tiene la Hacienda Pública. Esta gestión se lleva a cabo en tres fases que son la obtención de los recursos producto de los ingresos públicos, la administración e inversión de los recursos y la satisfacción de las necesidades colectivas. La actividad financiera de los entes públicos surge como una respuesta a la realización de los fines del Estado. Moya en el 96 afirma que la actividad financiera se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero que es el medio para el normal desenvolvimiento del ente público. La actividad económica tiene que ver con el objeto económico que se plantea el sector público. Está vinculado a la actividad financiera, puesto que la gestión presupuestaria tiene importantes impactos en la economía. El Estado es el único y exclusivo sujeto de la actividad financiera. Características del gasto público. Es un mecanismo de salida de dinero que ejecuta el Estado en función de una ley o ley de presupuesto público. Tiene competencia distinta respecto a su jurisdicción. Su actividad va en ejecución de interés público y está enmarcado en las disposiciones de la ley. Dentro de las prioridades secundarias de gasto encontramos el gasto social, que está originado por el pago de las pensiones, subsidios por desempleo, ayuda asistencial, entre otros. El gasto sanitario, relacionado a la construcción y mantenimiento de hospitales, así como gasto en medicamentos. Servicios generales,
Gestión de los servicios públicos y pago a funcionarios no incluidos en otros epígrafes. Gasto en educación. Todo lo relacionado con el sistema educativo, como centros escolares, mobiliario, material didáctico, salarios de profesores, entre otros. Gasto de políticas sectoriales e inversión pública. A este tipo de gasto pertenecen las infraestructuras públicas como carreteras y apoyos a determinados sectores, tales como la agricultura, industria, comercio, turismo, entre otros. Seguridad nacional y defensa. Hace referencia al mantenimiento de Fuerzas Armadas, policía, bomberos, justicia y protección civil. Gastos culturales y recreativos, como los museos, parques públicos, instalaciones deportivas, entre otros. El gasto público en vivienda y servicios comunitarios corresponde a los desembolsos destinados a urbanización, relacionados con la edificación, construcción y remodelación de viviendas para el público en general o personas con necesidades especiales, desarrollo comunitario, abastecimiento de agua y alumbrado público. Protección del medio ambiente. Es el gasto efectuado que tiene como propósito primario la prevención, reducción y eliminación de la contaminación, así como otras formas de degradación del medio ambiente. Programas de sensibilización, mejoras de la gestión de residuos, entre otros. Podemos decir que el gasto público es uno de los elementos más importantes que encontramos dentro de la política económica de un país. Gracias a este gasto, el Estado y sus organismos están apostando por la satisfacción de las necesidades del colectivo, incidiendo, por ejemplo, en la redistribución de la renta y la riqueza del país entre sus ciudadanos.